2019, que como iglesia pues hemos estado queriendo marcar algunas líneas, queriendo, ¿verdad?, acompañar, ¿verdad?, a aquellos proyectos que van enfocados, mis hermanos, a defender la vida, pero veía que tristemente en estos días, ¿verdad?, se hablaba sobre cómo en la ciudad de Nueva York, de la Gran Unión Americana, pues se decía, ¿verdad?, que querían que se pudiese aprobar el aborto, pero bien chistoso cuando veía la frase que decía que se querían aprobar el aborto, pero en cierto tiempo, quizás no durante todos los 9 meses, sino que nomás una parte. Mis hermanos, es bien una postura bastante chistosa, qué sé yo, ¿verdad?, hasta cierto punto con trascendencia a intereses quizás económicos, a intereses de figuras políticas que quieren impulsarlo, pero el aborto, pues sabemos que sea en la forma que sea, en la época en que se encuentre, ¿verdad?, el feto en su proceso embrionario, siempre va a ser un delito y siempre va a ser un asesinato. La Biblia es clara, mis hermanos, y es bien importante que nosotros retomemos como iglesia, asumamos esta parte, porque a veces fácilmente nos quieren dar a tol con el dedo y nos quieren, ¿verdad?, propiciar para que nosotros pues podamos ver esto como algo sencillo, como quien dice, no, pues ya ahí nomás ya convencimos a los religiosos, ya convencimos a la Iglesia Católica de que aprueben y ya estuvo. Pero veamos realmente, mis hermanos, cuál es la gravedad del caso. Los políticos, pues ellos con el afán, ¿verdad?, de querer ganar personas, ¿verdad?, querer ganar votos, querer ganar espacio, ellos van a querer inventar cualquier cosa porque no les importa muchas veces, aunque hay ciertas excepciones, ¿verdad?, pero a la mayoría, en su gran mayoría, mis hermanos, hermanas, no les importa, ¿verdad? Y van a querer impulsar este tipo de situaciones y que realmente para nosotros nos marque el espacio, mis hermanos, porque debemos aprender y debemos pedir para realmente adoptar una postura bastante, pero bastante ubicada. Lo digo, mis hermanos, porque retomando, ¿verdad?, con el mismo en sí lo que es el tema, podemos quizás formularlos algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿tenemos los católicos obligaciones adicionales acerca de la cuestión del aborto respecto de los no católicos o no creyentes? ¿Tenemos los católicos obligaciones? O sea, como quien dice, ¿qué papel jugamos nosotros, mis hermanos? Aquí hago un comentario, ¿verdad?, así bastante complicado. Yo he escuchado muchas veces cuando algunos hermanos dicen, ¿verdad?, cuando han escuchado las noticias aquí en nuestro país, El Salvador, cuando siempre, ¿verdad?, el arzobispo en estos casos, Monseñor Escobar Alas, siempre los días domingos da una postura de cómo la iglesia ve y cómo la iglesia debe adoptar los temas como el aborto. Y da, ¿verdad?, una postura donde muchas veces tiene que contradecir a un sector o a los políticos en general. Y mucha gente dice, no, pero la iglesia ¿para qué se mete en política? ¿La iglesia para qué está cuestionando? La iglesia debe quedarse ahí bajo esas 4 paredes. Quedarse, ¿verdad?, sobre su proceso parroquial. Y realmente es una postura bastante, pero bastante temerosa, mis hermanos. Y lo digo porque en su mayoría mucha gente lo opina así. Y católicos que ya con mucho tiempo, mis hermanos, pero no ven realmente el por qué el obispo, por qué el arzobispo, por qué el sacerdote, por qué el laico, por qué el servidor
tiene que abordar este tipo de temas, mis hermanos. Y es que todo hombre y toda mujer, si no quieren negar la realidad de las cosas, pues deben defender la vida y la dignidad humana. Han de procurar por todos los medios legales a su alcance que las leyes no permitan la muerte violenta de seres inocentes, de seres indefensos que no pidieron nacer. Pero mis hermanos, pues nosotros como católicos estamos ahí y sabemos que la dignidad de la persona tiene su más profundo fundamento en el hecho de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo, el gran Emmanuel, que quiso morir y venir al mundo por nosotros. Quiso ser hombre por amor a todos y a cada uno de nosotros. Por eso los católicos, si vivimos nuestra fe, debemos valorar en toda dimensión el drama terrible del aborto. Y del aborto, pues, como un asesinato, como un atentado contra la dignidad, contra lo más sagrado que el ser humano tiene. Y mis hermanos, debemos asumir y pues hablar, no quedarnos callados, proclamar, denunciar, mis hermanos, y sobre todo tener siempre esa línea donde el Espíritu de Dios nos pueda dar esa ubicación, el discernimiento para saber hacer lo correcto. Óigase bien, porque cuando Dios creó al ser humano, desde el momento mismo, mis hermanos, que Dios lo crea, pues jamás vio con buenos ojos la muerte. Si nos vamos al libro del Génesis, cuando se da la primera muerte que aparece registrada en la Biblia, cuando Caín, por envidia, cuando Caín, por egoísmo, cuando él, porque no aceptaba ver a un ser que era mejor, que era bueno, asesina a su hermano Abel. Si nos vamos y lo adaptamos a nuestra realidad, a la actualidad, mis hermanos, pues sucede lo mismo. Por eso muchos seres, muchos niños, pues que no pidieron nacer, son asesinados. Como iglesia, mis hermanos, como católicos, debe despertar en nosotros y ver qué podemos hacer, porque el aborto, pues obviamente está creando, mis hermanos, día con día, gran protagonismo, porque se está viendo, como decía, pues como algo insignificante. Y es allí, ¿verdad?, que como Iglesia Católica, ¿en qué incurre que una persona que realice un aborto, que se realice un aborto consciente, o alguien que participa, quien consciente y deliberadamente practica un aborto, acepta que se lo practiquen o preste una colaboración indispensable a su realización, incurre en una culpa moral. Y obviamente la misma iglesia le va a aplicar una pena canónica, es decir, comete un pecado o un delito. ¿Y en qué consiste la pena o la culpa moral, mis hermanos? La culpa moral es un pecado grave contra el valor sagrado de la vida humana. Óigase bien, la culpa moral es un pecado grave contra el valor sagrado de la vida humana. El quinto mandamiento ordena no matar. Es un pecado, pues tremendamente grave, porque la víctima es inocente, es indefensa, y su muerte es causada precisamente por quienes tienen una especial obligación de velar por su vida. Seres cercanos, seres, ¿verdad?, que sin ningún escrúpulo, quizás hay, ¿verdad?, una carrera, quizás sea un médico, quizás sea, ¿verdad?, una enfermera, alguien, ¿verdad?, que tuvo que haber tenido cierto aprendizaje y pues está realizando un delito, y lo cual pues le va a dejar en su momento una culpa, pero una culpa moral exagerada, mis hermanos. Por eso es bien importante
llevarlo a fondo, analizar, mis hermanos, este tema, porque nosotros sabemos que de cada ser humano el primer derecho que tenemos, óigase bien, de todos los derechos que todos los seres humanos tenemos, el primer derecho es el derecho a la vida. Y desde el momento que un niño abrió sus ojos, nació en el interior de una familia, mis hermanos, hay que tener en cuenta que el niño pues tiene derecho a los sacramentos, tiene derecho al primer sacramento, que es el bautismo, y a convertirse en un hijo de Dios para recibir el Espíritu Santo y poder realizar una misión y poder hacer cosas, convertirse en un futuro profesional, convertirse en un futuro servidor. Hay que tener en cuenta que el niño abortado se le va a privar de ese derecho, mis hermanos. Por eso es bien importante, la iglesia le da una pena canónica a todas aquellas personas, mis hermanos, que incurren en este tipo de delitos. Pero mi gran pregunta, mis hermanos, cuando la iglesia pues quizás en su momento pudiese adoptar, si se diera cuenta, pues prácticamente, mis hermanos, es algo quizás poco para la culpa o la pena moral que una persona que practica esto, cuando después su remordimiento, su conciencia le va a decir que no debió hacerlo. Y es que, pues mis hermanos, tristemente tenemos que ver que la iglesia incurre, ¿verdad?, en una pena canónica. Si sabe que la iglesia, ¿verdad?, lo castiga de este modo riguroso, pues obviamente el que practica esto quedará excomulgado. Hay un según el canon, ¿verdad?, 1398, que dice que quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en una excomunión. Y en el 1041 dice, establece que el que procura un aborto, si éste se consuma, así como los que hayan cooperado positivamente, incurre en irregularidad, que es el impedimento perpetuo para recibir órdenes sagradas. Mis hermanos, quizás ese es el papel de la iglesia, pero en este día, en este programa, mis hermanos, queremos quizás enmarcar la importancia que usted y yo debemos darle a la vida. Debemos darle como familia Primera Iglesia a luchar, a crear un clima de como esposos, como marido y mujer, así en buen salvadoreño, como familia, pues le demos realmente la verdadera importancia que tiene la vida. La vida, mis hermanos, es algo hermoso y es tan clave, pues poder analizar bien a fondo para saber, mis hermanos, qué podemos hacer. Tenemos una misión y como tal, mis hermanos, pues como todo buen cristiano, como cristiano católico, debemos analizar y asumir nuestra postura y hacer algo, no quedarnos callados, porque pues Dios nos mandó a este mundo para servir y a veces no lo hacemos. Por eso, mis hermanos, hay formas, ¿verdad? Quizás esta noche queremos adoptar alguna forma para ver el papel que nosotros como iglesia tenemos que tomar un rol, una postura respecto al aborto y no quedarnos de brazos caídos, así, de brazos cruzados, nomás viendo que otros hacen. Y entre las formas, mis hermanos, que tenemos para proteger la vida, pues primero hay que orar, fíjese bien, porque nosotros como seres humanos no podemos hacer nada y debemos siempre tener esa oración donde debemos rogar a Dios por los legisladores, llámense diputados, presidentes, los dirigentes, ¿verdad? En términos generales, para que sepan comprender que los hijos concebidos y no nacidos son los más inocentes y los más indefensos miembros de nuestra sociedad y que, como ha dicho repetidamente, ¿verdad?, los diferentes papas que dentro de la iglesia han habido, pues, y lo recuerdo la postura de Juan Pablo II,
cuando decía nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Óigase bien, nunca